¿Y si os dijera que para entender cómo nació el deporte más popular del mundo, primero hay que entender un poco de gramática? Sí, ya sé, suena raro. Pero hoy vamos a ver cómo algo tan simple como una coma nos puede contar la increíble historia de cómo el fútbol pasó de ser un caos absoluto a la gloria. Venga, vamos a meternos de lleno en esta conexión tan curiosa. A ver si se entiende esto. El fútbol primitivo era un asunto brutal, un juego de dar patadas en las espinillas de los oponentes y correr con el balón, un desastre caótico, sin reglas claras. Uf, es un lío, ¿verdad? Imposible de seguir, pura confusión. Pero ahora, fijaos en el cambio. El fútbol primitivo era un asunto brutal, un juego de dar patadas en las espinillas de los oponentes y correr con el balón, un desastre caótico sin reglas claras. ¿Veis? Las pausas, la estructura. De repente todo tiene sentido. Las comas ponen orden en la frase, igual que las reglas iban a poner orden en el juego. Y esa es la idea central de todo esto. Para entender cómo el fútbol pudo salir de ese caos inicial, tenemos que darnos cuenta de lo importantes que son las reglas, tanto las que se escriben en un papel como las que se aplican en el campo. Imaginaos la escena a mediados del siglo XIX. Cada colegio, cada pueblo jugaba a su manera. Así que, cuando se juntaban dos equipos de sitios distintos, se pasaban más tiempo discutiendo sobre cómo se jugaba que jugando de verdad. Era un batiburrillo de ideas sin ningún tipo de estructura común. Vamos, muy parecida a una frase mal puntuada. Entonces, ¿cuál fue el primer paso para salir de ese lío? Pues, literalmente, hacer una lista. Vamos a ver cómo este acto tan sencillo de organizar las cosas, que es muy parecido a nuestra primera regla gramatical, puso los cimientos del fútbol que conocemos hoy. Es una regla súper básica, ¿verdad? Las comas nos ayudan a organizar, a poner las cosas en fila. Primero esto, coma, luego esto, coma, y después aquello. Ponen un poco de orden. Y el fútbol en aquel momento necesitaba ese orden con urgencia. Necesitaba su propia lista de momentos clave que lo definieran. Y aquí está esa lista. Cada uno de estos eventos es como un elemento separado por una coma invisible en la historia del fútbol. No pasaron todos a la vez. Ocurrieron en secuencia, uno detrás de otro, y cada uno se apoyó en el anterior para ir construyendo, poquito a poco, el deporte que hoy nos apasiona. Venga, vamos con el primer elemento de la lista, el Sheffield FC. Ojo, que es el club más antiguo del mundo. Fueron unos auténticos pioneros porque crearon unas reglas que buscaban un juego, un poco menos salvaje. Y su gran aportación, la más importante, fue prohibir el hacking, que era básicamente dar patadas en las espinillas a propósito. Un primer paso fundamental para pasar de una pelea a un deporte. Segundo elemento. Nos vamos a una taberna de Londres, la Freemasons Tavern, en 1863. Allí se juntaron 12 clubes, con gente como este señor, Ebenezer Morley, a la cabeza. ¿El objetivo? Crear por fin un único reglamento para todo el mundo. Y de esa reunión nació la Football Association, la famosa FA. Y llegamos al tercer elemento de nuestra lista, la FA Cup, una idea de Charles Alcock que lo cambió todo. Esta competición demostró que el fútbol empezaba a gustar a la gente, y por primera vez había una forma de saber quién era el mejor equipo. 2000 personas en la primera final. Para la época eso era una auténtica barbaridad. El fútbol empezaba a ser un espectáculo. Vale, ya tenemos la lista. Pero la cosa se pone todavía más interesante cuando vemos cómo se conectan estos eventos entre sí. Y eso, claro, nos lleva directamente a nuestra siguiente regla gramatical. Esta regla es clave, porque no solo separa, sino que une. Nos muestra que hay una relación entre dos ideas, una causa y un efecto. Nos ayuda a entender el porqué de las cosas. No es solo pasó esto y luego esto otro, sino pasó esto y por eso ocurrió aquello. Esta frase es el ejemplo perfecto. A ver, las reglas de Sheffield eran muy importantes, sí, pero no las usaba todo el mundo. Y esa necesidad de poder competir unos contra otros, de tener un juego más grande, fue lo que empujó a los clubes a buscar un estándar para todos. La consecuencia, la creación de la FA. Una idea lleva directamente a la otra. Y aquí tenemos otra conexión brutal. El debate sobre el hacking, sobre si se podían dar patadas o no, fue tan bestia que partió el mundo del fútbol en dos. Un grupo defendía que era parte de la dureza del juego, así que se marcharon y crearon su propio deporte, el rugby. Es increíble, ¿eh? De una sola discusión nacieron dos de los deportes más importantes del mundo. Con esa división, el camino quedó despejado. Las reglas de la FA no se impusieron de la noche a la mañana, pero poco a poco se fueron extendiendo. Y así crearon una cultura diferente, la del fútbol asociación, que con el tiempo se conocería como soccer en algunos sitios o simplemente fútbol. Empezaba a tener su propia identidad. Entonces, si lo pensamos, vemos un patrón clarísimo. Empezamos con una lista de hitos y luego vemos las conexiones que los unen. Estas reglas, las de la gramática y las del deporte, no solo sirven para organizar.
son las que permiten que a partir del caos pueda surgir algo realmente bonito y complejo. Y esta comparativa lo resume todo a la perfección. Pasamos de las melés caóticas y violentas del principio a la precisión táctica de un mundial. ¿Cómo? Gracias a un conjunto de reglas compartidas, a una especie de gramática común. El orden no limitó el juego, al contrario, le dio un lenguaje universal que permitió que floreciera por todo el planeta. Al final, la conclusión es muy sencilla, pero a la vez muy potente. Sin puntuación, un texto es un caos. Sin reglas unificadas, el fútbol es un caos. La estructura no es una cárcel que nos limita, para nada. Es el lienzo sobre el que se puede pintar una obra maestra, una que todo el mundo pueda entender y disfrutar. Así que todo esto nos deja una pregunta en el aire. Muchas veces vemos las reglas como algo que nos restringe, como limitaciones, pero, como nos enseña la historia del fútbol, a veces son precisamente esas reglas las que crean el espacio para que nazcan la estrategia, la habilidad y la belleza. La pregunta es, ¿en qué otros ámbitos de la vida pasa exactamente lo mismo?